Si observamos la historia de Latinoamérica con una perspectiva lo suficientemente abarcadora, notaremos que los sucesos más trascendentes de los últimos 500 años fueron la conquista española, las guerras de independencia y la Revolución cubana. Aunque no tuvieron una magnitud comparable, los tres sucesos generaron un cambio radical en el clima político sudamericano y provocaron un vuelco decisivo y duradero en el imaginario colectivo. Me atreví a leer este primer párrafo de la introducción del último libro que ha hecho Daniel Muchnik, Furia ideológica y violencia en la Argentina de los 70, que lo he hecho en colaboración con Daniel Pérez, porque me pareció efectivamente la posibilidad del inicio de un diálogo realmente abarcativo de lo que ha ocurrido efectivamente en estos últimos tiempos, no solamente en el país, en el mundo en general también. Así que, Daniel, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación, Luis. Esto me llamó la atención. Te digo que apenas recibí el libro, prácticamente lo leí con fruición, con ganas, porque se permite la lectura realmente de hechos que, si bien es cierto, algunos son conocidos, no con esa nitidez y claridad, ¿no? Es lo que pasa cuando uno escribe un libro. ¿Quién lo leerá? ¿Cómo se leerá? ¿Cómo se recordará? ¿Qué pasa con estas historias? Que es la historia de los humanos, la historia de nuestros semejantes, ¿no? Esto siempre ocurre cuando uno escribe el libro. ¿Sabes lo que me llama la atención? Bueno, no es que me llama la atención. Vos sos un licenciado en historia, sabés cómo recopilar, cómo investigar, pero ¿cómo lo transmitís? Eso es lo más importante. ¿En qué lenguaje? Claro. Que sea entendible, con situaciones verosímiles, ¿no? En fin, hay una serie de factores importantes, pero fundamentalmente se escribe y se logra pegando el trasero en la silla, no hay otro método. Sí, pasión y el trasero en la silla, no hay otra situación. Eso se lo decía a mi hija y a gente conocida cuando estaban estudiando alguna carrera en particular, o yo mismo, ¿cómo se llega a lograr un título? No, sentado en la silla, el trasero. Claro. No hay el trasero en la silla es la única posibilidad. Pero yendo fundamentalmente a la historia que refleja el libro, vos marcás algo importante, y marcás las diferencias, por supuesto, pero yo quiero detenerme en el significado de lo que es la Revolución Cubana, porque de ahí arranca un poco la historia de los últimos tiempos también. Claro. Entonces, la idealización que se ha hecho de eso, ¿cómo lo reflejás también en el libro? Está reflejado con la historia y la evolución posterior a la Revolución Cubana, porque ¿a quién no tentó la Revolución Cubana? ¿A quién no ilusionó? ¿Sí? Era una cosa de redención, era luchar contra el imperialismo, que eran nuestras viejas consignas, tanto de centro izquierda como de la izquierda. Aquí no había distinción, no era que todos eran comunistas, no, había socialistas, había radicales de izquierda, había radicales, todos miraban la Revolución Cubana como, digamos, un acontecimiento fenomenal, un corte de la historia. Fíjate qué coincidencia, pues la Revolución Cubana se va a dar en una década del 60 donde se producen movidas espectaculares, de cambios espectaculares. La rebelión estudiantil en Francia, que terminó en nada. Y ahora los dirigentes, digamos, en una crítica feroz dicen que se trató de una rebelión pequeño burguesa, de pequeños burgueses franceses, y la subestiman. Pero la Revolución Cubana, digamos, echó una cortina de entusiasmo a un gran cambio. Prometía el cambio hacia un hombre nuevo y prometía el cambio hacia una sociedad nueva. Fíjate ahora. Ahora, quiero detenerme acá porque justamente era lo que iba a acotar como para que sigamos el relato del análisis, cómo lo reflejás también en el libro, la promesa pre-revolución a lo que llevaba, a lo que podía significar una elección inmediata, una elección democrática, el restablecer la institucionalidad, y de repente cómo se da un vuelco sustancial en la ideología y se vuelve lo que era una universalidad en cuanto a la democratización de un sistema ya caducado, cómo se convierte en un marxismo-leninismo, dando vuelta absolutamente a lo que era el sentido de esa revolución. Sí. O sea, esa idealización primitiva estuvo en el primer concepto. Sí. Acá hay dos situaciones. Una, que eso no era marxismo-leninismo.
decir, Marx no prometió una revolución en la cual un partido político se hiciera del poder o un grupo familiar ocupara el poder durante 50 y pico de años. Es decir, esto es irrisorio. Pero además Marx proyectó su libro, proyectó para Inglaterra, no lo proyectó para Rusia. No lo proyectó para Rusia, una sociedad autocrática, el zar, etc. Pero digo, la isla prometía democracia. La isla, Castro, ¿qué prometió? Prometió, como te dije, el hombre nuevo, la sociedad nueva, todos felices, todos comiendo manjares, y la distribución y la equidad social. ¿En qué terminó? Ya en los 70 se sabía. Se sabía en los 70 que jugaba en parte de la Guerra Fría. Era un peón importante en esta cosa de irritar a Estados Unidos desde el Caribe, ¿no? Acordate de la crisis de los misiles en el 62. Bueno, que se dio con la muerte paralelamente después a la muerte de Kennedy. Pero el hecho acá fenomenal es que fue todo un engaño. Fue todo un engaño. La isla en este momento, y desde hace ya 30, 40 años, está sumida en la miseria, en la falta de democracia, en la persecución de los opositores y en un adoctrinamiento de latinoamericanos. Fue en Cuba, con plata cubana, donde se preparó a las guerrillas de América Latina, que bien se sabía, era gente con la cabeza incendiada, como digo en el libro, dispuesta a cambiar el mundo, porque ellos lo decidían. Fíjate vos qué egocentrismo, ¿no? Yo, el guerrillero, ¿qué hacía? Yo considero que hay que cambiar el mundo, que hay que cambiarlo en esta dirección, y chau, esto se impone. Estos personajes, seguidos por estos soberbios cubanos, preparan legiones de jóvenes, los preparan como marines norteamericanos, y los lanzan a las selvas de América Latina o a las montañas, creyendo que el cambio era necesario para seguir sustentando la revolución cubana. Esto lo pedía el Che Guevara. Fíjate vos que también mencionás, esto para que veas que me apasioné y leí bastante del libro, es decir, pero sí es bueno rescatar, es decir, que se exporta hacia Latinoamérica y no hacia el resto del mundo, porque no hubo cabida en el resto del mundo. Y al África. Claro, y al África. Pero en el África se muere en el África, no llega. En África, el desastre ya está en los comienzos. El Che Guevara fracasó en Angola, hasta el punto que lo sacó corriendo, por pedido de los rusos, lo sacó corriendo Fidel Castro. Ahora, esto que decís, y que ahora que estoy rescatando, es decir, las sociedades europeas o la del mundo no aceptaban porque su idiosincrasia no permitía este tipo de cosas. Por supuesto. Entonces, no había solución a través de las armas. Pero ojo, sí la habían aceptado algunos pensadores iluminados, entre comillas, franceses, ¿no? Jean-Paul Sartre justificaba la violencia en Argelia. Pero era otra violencia, era la violencia por la independencia, era la violencia por conquistar un país, por liberar un país. ¿Acá de qué se iban a liberar? De las clases altas, de la oligarquía terrateniente. ¿Quién? Un grupo de 20, 30 personas armadas, gente que no tenía posibilidad de conocer el terreno. Un desastre, un desastre. Y te digo, he tenido compañeros de redacción metidos en esto. El coautor, mi coautor, es Daniel Pérez, quien fue preparado en Cuba, militante, guerrillero, que ahora hace una profundísima e interesantísima autocrítica de su vida, de sus ideologías y de todos los factores que lo llevaron a esta locura. Ahora, yo digo que efectivamente, como para poder de algún modo analizar, criticar, y ver efectivamente, a veces hay determinadas lecturas que a uno lo ayudan a comprender determinadas cosas. Es decir, no quiero hacer la apología del libro ni nada por el estilo, porque me parece que no, entre nosotros no cabe, pero sí rescatar que es realmente apasiona, pero además porque hace recordar cosas y uno se identifica con muchas de las cosas que uno lee. O sea, que quedaron en el olvido, que quedaron atrás. Claro. La evolución permanente de la sociedad te hace olvidar por lo que pasaste. Pero lo que no te conté es por qué el libro. Siempre hay un porqué. Claro.
con los años y con los reencuentros con Daniel Pérez, intercambiamos ideas muy claras de respecto de lo que habíamos vivido. Yo no tuve nada que ver con la guerrilla, yo era un periodista activo que veía cómo muchos de mis compañeros participaban de la guerrilla. Además lo mencionás en el libro, que no tuviste nada que ver. Sí, nada que ver, nada que ver. Si hubiera tenido algo que ver, lo hubiera dicho, pero no tenía nada que ver. Yo no creía en esta solución. Yo creía en las soluciones democráticas, pero esta gente apelaba a las armas, apelaba a la muerte del otro. Lo único válido es lo que piensa uno, el otro es un enemigo. Y yo no quería esa doblez humana. En primer lugar, porque estoy formado desde el punto de vista humanístico, yo no puedo admitir este tipo de cosas. Pero te contaba, Daniel Pérez, que fue formado en Cuba, hace una profunda autocrítica, además del pensamiento íntimo de las izquierdas. Es muy valioso el documento de Luis. De Daniel, perdón. Y lo es porque esta crítica no se hace, y además porque el motivo del libro es esencialmente mostrarle a toda esta gente que desde el gobierno está redimiendo y está justificando la acción de los 70 y está convirtiéndolos en héroes o queriéndolos convertir en héroes, diciéndoles, señores, acá no hay nada que elogiar, eran seres humanos, no eran héroes, eran tipos con contradicciones. Se los pinta como los muchachos románticos que querían cambiar el mundo. ¡Ojo! Eran muchachos románticos que querían cambiar el mundo, pero con armas, matando. Hace poco se cumplieron no sé cuántos años del atentado en esta división policial, donde mataron a 80 personas. En un almuerzo pusieron una bomba, mataron a 80 personas, sin importarle demasiado quiénes estaban comiendo, si había niños, si había mujeres, si había hombres. Si el policía que estaba comiendo era el que lo había torturado, porque le pusieron la bomba, luego sacaron comunicados, fue Montoneros, diciendo que esta gente era la que torturaba a nuestros compañeros. Pero eran esos los que estaban comiendo, esos que ellos mataron, eran los torturadores. ¿Por qué estas consignas de semejante nivel de violencia, ¿no? Vos sabés que había leído, ahora que estás hablando de todo esto, había leído un libro que refleja un poco la situación de Cuba de aquel momento, apenas realizada la revolución, que el ejército no tomó conciencia que si llegaba a atacarlo a Fidel no existía. Uh-huh. Porque realmente no tenía fuerzas como para poder continuar. Fue una imposición ideológica más que de fuerza después. Yo creo que hubo mucha gente, digamos, subyugada con Castro, mucho tiempo, muchos años. Luego la izquierda europea, ya en los 70 la izquierda europea comienza a entender que acá hay una gran falsedad y una gran hipocresía. Y empiezan las críticas, muy serias, críticas muy serias contra Castro. En Argentina, nada, en Argentina es contrario. La remerita, la justificación del héroe, el Che Guevara convertido en mito, Fidel Castro, ni te cuento, y ahora, después de esta locura que practican los militares, esta matanza, que es el terrorismo de Estado, viene de vuelta la idealización, que no conduce a nada, no sirve para entender los procesos históricos. Por eso nos molestó tanto esta actitud del gobierno que dos ciudadanos se pongan a reflexionar respecto de lo que hicieron en su vida, de lo que vieron en su vida y de lo que es el otro lado oculto de la luna, por lo menos para muchos argentinos. Yo te voy a proponer que hagamos una pausa comercial y después continuemos y hablemos un poquitito de lo que significa un poco el Estado actual en el país. Bien.